Gloria a Dios. Y he titulado a este tema Pagando el precio. Por favor, preparemos las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Corintios 4, por favor. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 10, 4. Vamos a leer. Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para deshacer fortalezas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Oración, el ayuno, la palabra de Dios, una vida recta, íntegra, discernimiento en la lucha espiritual. Pero el ayuno es una parte integral, es vital, es necesaria, es importante, es incambiable. Si usted quiere tener buenos resultados en su vida, tiene que humillarse en la presencia del Señor. Porque el cristianismo no solamente aceptar al Señor y esperar que las bendiciones caigan así nomás. Tenemos que pagar un precio. Por eso lo he titulado Pagar un precio. Que el título habla del ayuno, pero hay que pagar un precio. Es humillarse delante de la presencia del Señor. Dice, el ayuno es una abstenencia total de cierta alimentación, de ciertos días son prescritos. Es una penitencia, es humillarse en la presencia de Dios, es parar un tiempo para oír la voz de Dios, es tener la capacidad de discernir que no solamente a través de la oración. Hay ciertos problemas, hermanos, necesidades que deben de ser resueltos, pero el mismo Señor Jesucristo dijo que hay ciertas situaciones que solamente salen con ayuno y oración. En primer lugar, el ayuno debe de ser por motivos, por una razón específica o por muchas razones específicas. En sí tenemos muchas razones específicas. Tenemos cantidades específicas, más que todo, todos los que somos padres de familia. Somos padres. Los padres, las madres, los ministros, los pastores, cada persona debe de depositarse en las manos de Dios, y buscar el rostro de Dios es buscar el consejo. Por ejemplo, nos dice en Zacarías 7:5, nos habla a nosotros. Vean lo que dice en esta cita. Dice que el ayuno, ¿para qué es? Es para Él, es de Él, es por Él, es al Señor, es dedicado en búsqueda de su presencia, de su poder. En Mateo 6, bueno, el Señor dice que no tenemos que ayunar por hipocresía o por orgullo o para demostrar que somos más espirituales o que eres una persona diferente, una persona que sí buscas o no. Dice que tenemos que ayunar y es un gesto de búsqueda, de entrega al Señor. Es una búsqueda de humillación, porque la búsqueda es reconocer que le necesitamos, una guianza. En Jeremías 14, vea lo que nos dice Jeremías 14. Tú y yo no somos absolutos. Dice: cuando nosotros ayunemos, no va a escuchar nuestro clamor si lo buscamos por apariencia o por reglamentos. No, tenemos que hacer el ayuno buscando un motivo y una razón importante, es para Dios. No vamos a ayunar por arrogancia, no vamos a hacer porque queremos aparentar, no. Tenemos que hacerlo porque hay luchas, hay pruebas, calumnias, difamaciones, conspiraciones, enfermedades. Necesitamos estar constantemente en ayuno y oración, en la presencia de Él. El Señor rompe el poder del diablo en el ayuno. Es extraordinario, hermano, cuando nosotros voluntariamente abrimos nuestro corazón y buscamos a Dios en ayuno y en oración, porque es la única forma que tenemos victoria, tenemos beneficios. Dios, el mismo Dios nos invita. Ve en Isaías 22, en el versículo 12, nos dice allí que Él nos demanda, que tenemos que buscarle. Por tanto, dice, el Señor nos llama a ese día. Dice, es un día de llanto, de endechas, ¿de qué? De rasparse el cabello y de estar en silicio. Entonces, ve, Dios nos llama.
Dios te llama, nos llama para vivir en un nivel espiritual mucho más alto, en un nivel diferente. Porque hay cosas que usted nunca va a alcanzar si usted no ora, si usted no ayuna. Hay pruebas, hay luchas en niveles espirituales que usted nunca va a llegar a menos que usted ore y ayude y ayune. Por eso hay familias defraudadas, familias destruidas. ¿Por qué? Porque no pagan el precio. No les da dolor a los líderes en sus casas de ver que sus hijos están en corrupción, se están perdiendo. No, tenemos que buscar ese beneficio, porque cuando buscamos el beneficio de Dios, nos dice en Esdras capítulo 8, vean lo que nos dice, cómo es, nos muestra a nosotros que tenemos que ayunar, tenemos que afligir nuestro rostro, tenemos que buscar para que el Señor nos muestre el camino derecho, dice, a nosotros, a nuestros hijos también, para que Dios nos defienda. Entonces, no solamente es, oh, ya recibí al Señor, qué felicidad, yo oro al Señor y yo le doy gracias por los beneficios. No, tenemos que buscar el entendimiento, el discernimiento. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios, discernimiento, el consejo de Dios. ¿Sabe qué? Nunca puedes tomar una decisión correcta si no te trancas en ayuno y oración y pedirle al Señor qué es lo que me conviene. Porque los resultados, hermanos, si no pedimos consejo al Señor, al Todopoderoso, no hay resoluciones ni decisiones correctas, porque Dios te da el discernimiento. Dios nos revela. Jeremías 33:3 dice que clamamos y Él nos escucha y nos muestra muchas cosas, los misterios de la palabra. Él nos enseña. Entonces es una manera de buscar guianza, de buscar una forma como Dios nos va a mostrar todas las cosas que están ocultas. Dios, ¿sabe que Dios nos revela a hombres y mujeres inmaduros? Dios no revela los secretos de su palabra a las personas que no están dispuestos a pagar el precio. Dios jamás te va a dar una victoria como tú quieras si no le buscas en ayuno y oración para quebrar todo el poder de Satanás. El ayuno, ¿sabes qué? Debilita tu carne, nos debilita la carne y nos fortalece en el espíritu. Vea, en el Salmo 109, vea lo que dice, y el versículo 24, vea lo que dice. ¿Cómo te fortalece? Dice, mis rodillas se fortalecen a causa de el ayuno, pero el espíritu se fortalece. Pagamos el precio, entonces la carne se debilita y el espíritu se fortalece. La debilidad es dependencia del Señor. El ayuno quiebra el orgullo, la soberbia, quiebra el deseo de la carne. Es la única forma, pero tenemos que pagar el precio. Usted nunca va a llegar donde Dios quiere que tú llegues si no pagas el precio. Cuarto lugar, nos combate el ego, la soberbia, el yo, los problemas emocionales, mentales, los problemas sexuales, los problemas psicológicos. Te ayuda a humillarte. ¿Por qué muchos ministros y muchas personas caen de la gracia? ¿Por qué muchos caen en pecado de drogas y en pecado de sexo, en muchos pecados terribles? ¿Sabe por qué? Porque no están sometidos a ayuno y oración, no pagan el precio. Tenemos un ejemplo, segunda de Samuel 12, vean, versículo 15, vean lo que dice, aquí nos muestra, vean. Y Natán se volvió a su casa, vean. Aquí, ¿qué nos habla? La mujer, el hijo que tuvo, la mujer de Urías Eteo, de David. ¿Qué fue lo que pasó? David, cuando él debió haber ido a la guerra, él se quedó en la casa, se levantó tarde, paseó en las tejadas, vio a aquella mujer y en vez de ayunar, en vez de buscar la presencia de Dios, cometió el pecado, cayó en adulterio. ¿Y qué fue? Esta mujer, el hombre, en vez de haber buscado las propiedades de Dios, entonces, ¿qué fue? Cayó, porque estaba débil en ese momento. Pero cuando él buscó en ayuno y oración,
no, el Señor no hizo lo que él pidió en su corazón. La unción y el poder de Dios está en tu vida, pero Dios cae, dice, cae el ego, el pecado, debilita la carne, dice, se debilita y no podrás tener, dice, ¿qué es lo que dice? No podrás ejercer el ministerio, no vas a poder enfrentarte a enemigos, porque las tinieblas es un ejército que se levanta contra ti. Tenemos luchas, las luchas que tenemos lucha con principados y potestades, hermanos. Como dice que las armas, porque si no nos preparamos con que si espiritualmente tú crees que el armamento carnal va a ser vencido solamente con una oración simple y sencilla. No, hermanos, necesitamos volver al ayuno, a la palabra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Veas cómo nos habla. En Proverbios 23, vea lo que dice. El ayuno no solamente te trae a ti la autoridad, la decisión, la fuerza, el dominio propio, porque Dios te habla, Dios te levanta. Dios, el Señor dice que aún el ayuno es saludable para nosotros. Proverbios 23, 2 dice que pon cuchillo en tu garganta, así dice. Pues en la ciencia es probado que las personas que mucho comen, entonces terminan enfermándose, y esas personas son las que menos tiempo van a durar, porque se llenan de enfermedades, decae su cuerpo físico. Hay muchas personas enfermas porque han perdido la capacidad de vivir una vida de disciplina. El reino de Dios no es comida ni bebida, es poder de Dios. Es poder de Dios, porque la autoridad que Dios ejerce en ti es grande y poderoso, porque tenemos que adquirirlo. Vea lo que dice, por favor, veamos en Salmo. Vea lo que dice. Veamos Salmo 69, 10. Vea lo que dice Salmo 69, 10. En el versículo 10. Vea lo que dice, léalo por favor. Vea usted. Lloré, afligí mi alma, y esto me sirvió por afrenta. Puso cilicia en su vestido. Dice, hablaron contra él, porque se levantaron los enemigos contra él. Porque lo vas a confrontar en ayuno y oración. Todas estas situaciones te ayuda a llevar una vida recta, una vida consagrada. Quiebra el poder del diablo. Leamos Deuteronomios capítulo 9 y versículo 18. Vea lo que dice. Dice, ¿quién se postró? Moisés. 40 días, 40 noches se postró, no bebió, no comió, porque por los pecados que cometió el pueblo. Y dice que rompe el poder de Satanás. Grandes hombres de Dios, hermanos, pasan días y días en ayuno y oración cuando van a pelear, cuando van a confrontar el enemigo, porque todo principado y potestad, no puedes enfrentarte a las potestades con una oración, simplemente no. El ayuno mueve en la mano de Dios. Vea Jonás en el capítulo 3, esa historia ya nosotros la conocemos. Dios te auxilia, porque usted ve cómo ese hombre entró cuando le dijo que lo iba a destruir. 40 días, 40 noches lo voy a destruir, pero ayunaron, oraron, desde el rey, hombres, mujeres, niños, animales. ¿Y qué dice? La palabra dice que Dios no destruyó. En capítulo 4, en Jonás dice, no, ¿quiénes creyeron? Dice que todos creyeron, desde el mayor hasta el menor. Se vistieron de cilicio, se cubrieron de cilicio, y que proclamaron, anunciaron el mandato del rey. Todos se sometieron, pagaron el precio. Tenemos que pagar el precio, hermano.
tenemos que clamar a Dios, tenemos que rogar, porque Dios dice, se arrepiente del mal o del juicio que va a tomar en contra de una persona. Y dice que Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Nínive se humillaron delante de Dios. Vea, en Esther capítulo 16, ayunó, oró delante de Dios. Él fue, se humilló. Esta mujer fue, se humilló, porque iban a destruir a todos los judíos. Pero esta mujer ayunó, se presentó delante de Dios. Usted conoce la historia. El rey tuvo misericordia. En Hechos 10, versículo 30 y 31, dice: Hechos 10, por favor. Hechos 10, versículo 30 y 31. Vea lo que dice. Vea lo que dice. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba, dice, vio un hombre vestido resplandeciente. Y Cornelio le dijo: tu oración ha sido oída. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay iglesias débiles? ¿Por qué hay padres, hijos fracasados, débiles? ¿Por qué? Porque viven en pleitos, viven en críticas, viven en discordias, viven no hay perdón. ¿Por qué? Porque no viven una vida íntegra, porque no separan una vida, una búsqueda del Señor, porque no buscan al Señor en ayuno y oración. El ayuno y oración es autoridad para romper todo el enemigo, toda obra de Satanás en tu familia, en tus hijos. Todas las ataduras y maldiciones no van a ser quebrantadas tan fácilmente. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio, hermanos. Nos dice, en cuarto lugar, dice que nos habla de 3 tipos de ayuno. El ayuno normal con agua solamente. En Mateo 4 nos dice, Mateo 4:2, ese fue el ayuno que hizo Jesús. En Mateo 4, sí, Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Él fue llevado en el Espíritu al desierto por 40 días. Dice, tuvo hambre, pero no sed. Porque 40 días en el desierto, si no toma agua, se cierran las paredes del estómago y se muere. Entonces dice que él tomó agua, solo con agua. Es muy difícil hacer un ayuno sin agua y sin comida, a no ser que, bueno, en el desierto, en el verano, imagínense cómo no podía soportar 40 días. Fue el ayuno que hizo Jesucristo con agua. Ese fue un ayuno normal. Él dice, tuvo hambre, dice. Lucas 4:2 también es Daniel 1:8. Daniel hizo, dice, se abstuvo de algunos alimentos, dice. Él nos dice que Daniel se abstuvo. Daniel 1 se abstuvo de algunos alimentos. Entonces, ¿qué fue lo que propuso en su corazón? No contaminarse. Propuso no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Entonces le dijo que no lo obligase a comer, porque él, puras frutas, bueno, algunos dicen que eran frutas. Y al final dice que la vida de todos estos jóvenes, su apariencia era mucho mejor en comparación con todos que habían comido muy bien. Y tenemos otro ayuno que es el completo, es el ayuno más poderoso. Es el ayuno sin comer y sin beber. Ese ayuno rompe el poder del diablo. En Hechos 9:9, vea cómo fue el ayuno que tuvo Pablo. Y dice que estuvo 3 días, no comió, no vio ni comió. En Esdras, al igual que Esdras, al igual que nos habla en Deuteronomio 9:18, lo que hizo Moisés, que el ayuno es más extraordinario, hermano. El ayuno de 3 días que tuvo este hombre, sin comer y sin beber. El ayuno, a través del ayuno, la gloria de Dios desciende. Experimentas la gloria de Dios en tu vida. Dios te lleva a un nivel espiritual. Es ese nivel de fortaleza, de autoridad, dominio propio. Por eso hay mucha debilidad en muchas iglesias, en muchas personas. Hay niñerías porque no hay ayuno. En la mayoría de las iglesias y muchas personas, puro show, puros conciertos, puro entretenimiento, hermanos, tenemos que buscar ayuno y oración. Por eso vea, el pecado
cómo se ha acrecentado la apostasía, cómo vemos, imagínense, hasta ministros ordenados homosexuales. Vemos cómo ha crecido, cómo nuestros jóvenes están siendo cada día se llevan a la corrupción por falta de autoridad, dominio propio. Necesitamos tomar esta arma poderosa, hermanos, para confrontar y enfrentar la vida espiritual, porque en el área espiritual no es cualquier lucha, tenemos que pagar el precio. Pagar el precio, hermanos, es una decisión. Tenemos que volver a la palabra, porque la palabra de Dios es poder, autoridad y dominio propio en nuestras vidas. El Señor nos los ha ordenado, hermanos. Queremos tener familias victoriosas. Tenemos que llorar por ellos. Tenemos que clamando. Porque, mire, tenemos cantidad de propósitos, muchas razones por las cuales tú y yo tenemos y debemos de orar. Mire, el primer motivo grande es para expulsar a Satanás de tu vida, de tu familia. Veamos, si una persona, veamos Mateo 17, por favor. Si usted no ora y ayuna, Satanás te va a hacer pedazos, hermano. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cómo toques, no importa cómo cantes, no importa cuántos años tengas en el evangelio, eso no interesa. A Satanás no le interesa. ¿A quién le teme Satanás? Hombres y mujeres de ayuno y oración. O sea, él ha derrumbado los más grandes. En Mateo 17:14, vea lo que dice. Veamos. Mateo 17:14. Cuando llegaron, dice, el gentío, llegó un hombre llegó donde él, un hombre lunático, endemoniado. Muchas veces dice cae en el fuego, otras veces cae en el agua. Y entonces dice, mira, tus discípulos no pudieron sacarle ese demonio. Y él se molestó con sus discípulos y les dijo, oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? El Señor lo tomó, entonces los liberó. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo? Hombres de poca fe, le dijo, de cierto les digo, que si tú crees que este monte le dice que se pase para allá o para acá, pero este género no sale sino con ayuno y oración para batallar contra las potestades de Satanás. Tienes que prepararte. Si Dios batalló, si Dios ayunó como hombre, no como Dios, no de su deidad, siendo hombre, si Él lo hizo, el Hijo de Dios, siendo Dios, el que bautiza en el Espíritu Santo, tuvo que morir a su carne, a su yo, tuvo que ayunar, orar para buscar poder de Dios en su carne, no su deidad, su carne. Imagínese usted y yo, imagínese iglesias que hoy solo es puro show, puros entretenimiento, todo es conciertos, luces y ridiculeces. Imagínese usted ministros que caen de la gracia, hombres y mujeres que caen de la gracia. ¿Por qué? Porque no ayunan, no oran, fácilmente son bocado fácil del enemigo. Las trampas del enemigo son atractivas para su vida, porque su carne, su ego, su yo es lo que los domina. No pueden morir para su carne, no pueden morir para su yo. No, tenemos que cambiar esa postura. Si quieres vivir una vida victoriosa conjunto con tu familia, tienes que volver al ayuno. ¿Para qué? Si quieres recibir ese avivamiento, veamos lo que dice Joel. Vea qué maravillosa. Joel capítulo 1 y versículo 14, vea. Proclamad ayuno, dice. Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La humillación. Tú eres ministro, tú eres padre, tú eres ministro de tu casa. Tienes que humillarte. Tienes algo maravilloso que Dios te ha entregado en tus manos, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie puede ir a una tienda a comprar un traje o un vestido y salir por las puertas sin pagar. Tienes que pagar. Eso que estás tomando de una tienda, tienes que pagarlo.
en el cristianismo tienes que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Hermanos, tenemos que pagar el precio. Hombres, mujeres, padres no quieren pagar el precio. Entonces no hay poder. Vean, Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad los ancianos, los ministros, los moradores de la tierra, y que clamad a Jehová. En el capítulo 2:12, Joel dice: conviertan su corazón en ayuno, lloro, lamento. El versículo 14 dice: deja ofrendas, deja atrás todo lo que te afecta. Tiene que proclamar ayuno. Los niños, ancianos, todas, dice, está hablando general. Dice: lloren. Dice: lloren los sacerdotes. Lloren, miren, lloren. Pero, ¿qué es lo que pasa? No hay lucha espiritual. Dice: lloren, lloren, dice la palabra del Señor. Ministro del altar. Dice: perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entiendes a tu pueblo a la heredad. Porque las naciones van a decir: ¿dónde está tu Dios? Perdona. Vea el versículo 23. Vea: vosotros, hijos de Dios, alegraos, porque Él va a dar la lluvia temprana y tardía como en el principio. Y esa es la promesa en el versículo 28, Joel 2:28. Derramaré, dice, de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán. Pero tenemos que pagar el precio. Ayunar, llorar, gemir. Pagar el precio es buscar al Señor. Es la única forma que vamos nosotros lograrlo. Trancarnos en ayuno, en oración. Es la única forma vamos a ver nosotros nuestros hijos liberados. Los esposos o las esposas, los problemas, cualquier situación que afecte, enfermedad, aflicción, persecución, tentación, lo que sea, hermano, el Señor quiebra toda obra de Satanás en tu vida. Dios nos lo manda. Isaías 22:12 nos ordena que tenemos que buscar su presencia. No podemos tomar decisiones correctas si Dios no nos guía. Él tiene que guiarnos a nosotros, pero tenemos que pagar el precio en ayuno y oración. ¿Quieres ser diferente? No estés en la pasividad que te encuentras. Tienes que tener tus propias decisiones, el propósito. No es lo que los demás digan, no es lo que los demás quieran que hagas. A ti y a mí nos va a interesar lo que Dios nos dice en su palabra. Nos interesa lo que Dios dice. El poder está en el ayuno, en la oración. El poder está en morir en el ego. El poder allí está hacer morir el orgullo, el egocentrismo, hacer morir eso que afecta el corazón y no permite y no da la libertad para poder sacar y seguir adelante y perseverar en su camino, porque eres presa fácil del enemigo. Oramos para recibir el avivamiento. Zacarías 8:9 dice: Jesús, dice Dios, cuando haces ayuno se convierte en alegría, en gozo. Ese es el avivamiento, el poder de Dios. El poder de Dios, el avivamiento llega a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su presencia. Porque el ayuno, mire hermanos, la historia de Esther, ustedes conocen la historia de Esther. Amán, el primer judío, Amán le dijo que querían aniquilar a todos los judíos. Esther 4:16 le dijo: reúne a todos los judíos que hay en Susa. Oren, ayunes por 3 días, por 3 noches. Yo voy a ayunar, dice Esther, con mis doncellas, y si perezco, pereceré. O sea, el resultado de los 3 días de ayuno y de Esther, ¿qué fue lo que cambió el panorama en contra de los judíos? Hay hombres y mujeres que no ayunan, no oran, no buscan, y solo Dios ayúdame. Esas oraciones el Señor no las escucha. No las escucha. No, tenemos que pagar el precio. Tenemos que entrar en la madurez del cristianismo. El enemigo no va a soltarte, no va a permitir que pases, va a estar poniéndote trampas. Si no, vea, el faraón no quería soltar al pueblo de Dios. El diablo no quería soltar el pueblo de Egipto hasta que se rompe el poder de Satanás en el tiempo de crisis.
es la única forma. El ayuno te revela, te describe cómo, por ejemplo, veamos en Daniel 10, versículo 2 y 3. Vean lo que dice. Dice, yo Daniel estuve afligido por 3 semanas, no comió manjares, no tomó nada, dice, por 3 semanas. Se ungió con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Estaba claro, llegó Gabriel en el versículo 14, 10 y le dijo, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Le reveló la visión para estos días. Ayuno para revelación. ¿Quieres saber el futuro? ¿Quieres saber cuál es el futuro de tus hijos? Tráncate en ayuno y oración. No estés buscando a nadie. ¿Qué va a pasar en mi vida? No, tráncate en ayuno y oración. Dios te va a decir, Él revela, Él nos habla, pero hay que pagar un precio. Hay que dejar a un lado las comiditas, hay que dejar a un lado, hay que renunciar a las comidas por un día o 2 días, pagar el precio. Pagas el precio porque Cristo pagó el precio. Tenemos que pagar el precio. ¿Sabe? Nada va a venir gratis a tu vida. Nada va a llegar fácil a nuestras manos. Dios no tiene atajos. La mayoría de personas, hermanos, ministros, cantantes, quieren impactar el mundo. Disfrute y regocíjese. No, hermanos. Nunca se va a impactar a nadie. Tu hogar ni tus hijos van a ser impactados. No. Solamente hay una razón poderosa. El ayuno es la que dirige y te fortalece y te levanta. En el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, en Levítico 23, en el día de Yom Kippur, dice que a los 10 días va a ser ese día de expiación. Van a afligir sus almas. En ayuno van a ofrecer ofrenda encendida al Señor, como ayunando. Señor, examina mi corazón, explora mi vida. Señor, mira si lo que hago para ti no te agrada. Señor, mira mis propósitos. Mira, Señor, guíame, para eso es. Señor, mira, si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, yo quiero hacerlo para ti, no para jactarme ni por apariencias, sino quiero, Señor, hacer lo que tú quieres en tu palabra, porque es para ti. Cuando tú y yo nos afligimos en ayuno y oración, hermanos, ¿sabe? Nadie quiere pagar precio, nadie quiere el dolor, nadie quiere pasar tiempos de abstinencia. Todos queremos disfrutar las bendiciones, ¿verdad? Todos queremos las bendiciones, ¿sí o no? Nos gustan las bendiciones, pero las condiciones no le agrada a muchas personas. Las bendiciones tienen condiciones. Las condiciones es pagar el precio. La carrera cristiana no es un camino de rosas, no es un camino fácil, no es un camino flojo. Hermanos, tenemos que buscar, clamar. Mira, en el lío de jueces, vea, el pueblo había caído en pecado para que lucharan contra dice que perdieron en Jueces 20, 18, perdieron 40,000 hombres. ¿Por qué? Porque habían descuidado la oración. En las 2 primeras batallas ellos no habían ayunado. Y la palabra dice ¿qué fue lo que pasó? Todo el pueblo llegaron a llorar, a clamar, a ayunar ese día, Jueces 20, 26. En los 2 anteriores intentos perdieron la batalla, pero cuando oraron y ayunaron, les dio la victoria. Jueces 20, 35. Usted no puede ganar por sus esfuerzos propios. No, tenemos que ser conscientes, por muy intelecto que sea, por tanto conocimiento que tenga, ni la hermenéutica ni homilética, no es lo que vale en tu vida. No, a Dios no le interesa. Cuando Él ve un hombre y una mujer en ayuno y oración, Él coloca refuerzos de principados, potestades. El ayuno y oración, hermanos, el ayuno y oración es vital en nuestras vidas. Tenemos que volver al ayuno. Hay ayunos. Ve Primera de Reyes, por favor.
ayunos contra el juicio. Primera de Reyes 21:27. Dios iba a juzgar acá, porque por su maldad. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Cuando escuchó a Acab, dice que rascó sus vestidos, ayunó, puso silicio. Entonces Dios vino a Elías. ¿Y qué fue lo que le dijo? Porque vio la actitud, la reverencia de ese hombre. Entonces, ¿qué es? ¿Ha visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré el mal en los días en su vida, sino a través de sus hijos. Si Dios perdonó y escuchó a Acab, que fue un rey malo, marido de Jezabel, ¿cómo nos va a escuchar a nosotros? Cuando usted se humilla delante de Dios, el poder de Dios es derramado. Cuando morimos al ego, al orgullo, el Señor detiene el juicio. Él detiene, el enemigo no puede tocar tu vida ni tu familia cuando oras y ayunas. Hay ayunos. El ayuno es poder. El ayuno es autoridad. El ayuno es firmeza. Usted vea, tenemos el ejemplo de un amalecita. Primera de Samuel 30:11. Ese hombre, un egipcio que lo encontraron débil, lo llevaron a comer agua y a beber agua, y lo tuvieron cuando volvió en sí. Este hombre no había comido ni bebido en 3 días y en 3 noches. Estaba enfermo en 3 días no comió, no bebió y se sanó. El Señor, haces ayuno por sanidad, el Señor te sana. El Señor ministra nuestras vidas. No solamente, hermanos, no solamente es hacer una oración repetitiva como todos lo hacen, 5 minutos, 10 minutos. No, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Con todo respeto, preferimos más la comida más que a Dios. No trato de ofender a nadie, pero nadie. Es tan difícil, hermano. Es tan difícil poder abstenerse un día a la semana, al menos buscar la presencia de Dios. Porque el templo de Dios somos nosotros. Nosotros tenemos que cuidar el templo de Dios. El templo de Dios, cuando cuidamos el templo de Dios, entonces el Espíritu de Dios rompe el poder del diablo alrededor en nuestras vidas, en nuestras familias. Rompe toda atadura, toda maldición, toda herencia satánica que perturba a tus hijos y tu familia, hermanos. Pruébalo. Nunca te has puesto a pensar. Adán perdió el dominio. ¿Por qué? Porque comió el fruto prohibido, ¿verdad? El segundo Adán recuperó el dominio cuando ayunó 40 días. Fue llevado al desierto. Fue tentado por Satanás y venció bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ejemplo nos ha dado. Él nos ha dado el ejemplo. El ejemplo más grande es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No tenemos que ignorar que las batallas no solamente vamos a vencerlas solamente pasando una vida normal, no. Si Jesús como hombre tuvo que ayunar para vencer la carne, entonces después de que él ayunó, en el espíritu lo llevó al desierto. El ayuno es vital, hermanos. El ayuno es vital. Es vital. Las experiencias que vas a experimentar a través del apoyo, a través de la victoria y de lo que Dios da a tu vida, porque trae refuerzos. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida. Tenemos ejemplos grandes, que hombres que ayunaron y transformaron el mundo, lo tenemos en la iglesia. En Éxodo 34:28, vea lo que dice Éxodo 34:28. Son ejemplos que tenemos. Dice que él estuvo 40 días, 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió las tablas del pacto, pero estuvo en la presencia de Dios. Dios lo tomó para él. En Primera de Samuel 7, versículo 6, hermano. Primera de Samuel 7, 6. Vea lo que dice. Se reunieron en Mizpa.
ayunaron allí. ¿Y qué dijeron? Hemos pecado delante de Dios. Hemos pecado contra Jehová. Elías, Primera de Reyes, vean, todos esos ejemplos los tenemos. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos que en el ayuno y oración tenemos el poder de Dios. Ayunar, clamar, orar y decirle: Señor, delante de ti estamos por el pecado de mis hijos, de mi familia. Elías, Primera de Reyes, vamos a ver. Samuel, vamos a ver. Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Se levantó, comió, se fortaleció, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y las personas preguntan a veces: ¿dónde está el Dios de Elías, el Dios de Moisés? ¿Dónde está? Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Esos cantos, así dicen esos cantos: ¿dónde está el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Eliseo? Y Dios dice, Hebreos 13:8, yo soy el mismo y ayer, de hoy y por los siempre, por siempre. Nada vamos a recibir si no pagamos el precio. Tenemos que escribirlo en las tablas de nuestro corazón. Tenemos que ayunar y orar. Hemos leído en Esdras 10 el ejemplo que nos vemos. Esdras se levantó, se fue. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? No comió pan, se entristeció a causa del pecado, del cautiverio que tenía el pueblo. En Daniel 10 no comió, no bebió. ¿Por qué? Por causa a favor del pueblo de Dios. Porque dice, el príncipe de Persia le estaba bloqueando las oraciones a Daniel. A veces no hay respuestas en cosas importantes en tu vida porque Satanás pone un bloqueo. ¿Saben por qué no llegan a respuesta? ¿Por qué? Porque Satanás pone el bloqueo en tu respuesta. ¿Por qué? Porque no estás ayunando y no estás orando. Si a Daniel el diablo lo bloqueó, imagínate a nosotros. Nomás calcule, si a Daniel el diablo le bloqueó la respuesta que venía a Daniel, imagínense a nosotros. Hay que pagar el precio. Jesús, Mateo 4, ayunó y oró. Pablo, Hechos 9:9, por 3 días no comió. Salmo 35 dice que David afligió su cuerpo, su carne, afligió. Es allí en el ayuno y oración, es allí donde salen los grandes hombres de Dios, porque están en el Espíritu, están recibiendo los ministros, discernimientos, la presencia de Dios es derramado en los corazones, porque la pasión es derramada en tus corazones y tú corres y vienes y comes las escrituras, estas escrituras que es la vida, que es vida, porque si comemos la palabra, dice Hebreos 4:12, entonces al tener tu palabra, a tener la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, es nuestra responsabilidad. Tenemos que vitalizarnos. Esto nos vitaliza. El hombre y la mujer tienen que pagar el precio. ¿Para qué? Para poderle llevar alimento a tus hijos, cuidar de tu familia, cuidar tu propia integridad, cuidar tus finanzas. Entonces, ¿cómo usted vas a vencer el poder del diablo si no buscas en ayuno y oración la autoridad, la presencia de Dios? Por eso es que hay iglesias débiles, sin poder, sin